Bueno, arranquemos hoy con un tema que, la verdad, está en boca de todos. Es esto de cómo la inteligencia artificial, la IA, se está metiendo de lleno, pero de lleno, en el mundo del trabajo. Uf, sí. Y ojo, que no estamos hablando de futurología ni nada de eso. Es algo que está pasando ahora mismo, ya. Totalmente. Y para hablar de esto, bueno, tenemos bastante material, ¿no? Hay análisis de expertos, informes de organismos grosos como el Foro Económico Mundial, el FEM, y también el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ajá, y además, bueno, opiniones de gente como Elon Musk, Bill Gates, que siempre tiran alguna línea interesante. Y ejemplos bien concretos de empresas que ya están en esta movida. TikTok, Dropbox, McDonald's. Sí, lo de McDonald's es visible, ¿no? Los kioscos. Claro. Y hasta una radio en Polonia, fíjate, y una empresa que se llama Dukan, que tuvo un caso muy llamativo. Bien, entonces, la idea hoy, digamos, es meternos a fondo para entender qué trabajos están cambiando más rápido, cuáles quizás están en riesgo de, bueno, de desaparecer o transformarse mucho. Exacto. ¿Y por qué pasa esto? Claro, ¿por qué? Y sobre todo, ¿qué habilidades empezamos a necesitar sí o sí para no quedarnos, bueno, afuera del juego? Importante aclarar, ¿no? Que la intención no es generar pánico, No, para nada. sino más bien entender el panorama, ver qué está pasando para poder prepararnos, pero prevenir. Exacto, informar y prevenir. Porque, a ver, hemos pasado por otras revoluciones grandes, ¿no? La industrial, los duditas, rompiendo máquinas, Sí, la historia tiene varios capítulos de estos. pero lo de ahora parece distinto, ¿verdad? La velocidad es tremenda. Eso. La velocidad es sin precedentes. Y además, la naturaleza del cambio. Si pensamos un poco en la historia del trabajo, no sé, del cazador-recolector al campesino medieval y de ahí al obrero de la fábrica de Ford. Siempre hubo cambios enormes. Claro, pero quizás más lentos, más generacionales. Justamente, ahora es como si todo eso pasara en cámara súper rápida. Y lo más loco, quizás, es que la IA no solo va por las tareas repetitivas, las de siempre. Ahora también se mete con cosas que creíamos muy nuestras, muy humanas. ¿Como qué, por ejemplo? Como el análisis, la creatividad incluso, tareas que requerían pensar, digamos. Y eso ya se ve en la práctica, como decías. ¿Tenés ejemplos? Sí, mira, el caso de TikTok y su empresa madre, ByteDance, están usando más IA y por ende menos gente para moderar el contenido que se sube. Claro, una tarea que antes era muy manual, muy humana. Exacto. O Dropbox, que despidió a un porcentaje importante de su gente, un 16%. Y lo dijeron clarito, es por la era de la IA. Fuerte. Y lo de McDonald's que mencionabas, pedís en una pantalla. Y el caso de Dukan que te comenté es increíble. Reemplazaron el 90% del equipo de soporte humano con un chatbot, una IA llamada Lina. 90%. 90. Y dicen que bajaron los costos un 85% y los tiempos de respuesta, bueno, son casi nada, instantáneos. ¡Wow! Es un cambio brutal en eficiencia, al menos para la empresa. Y está el caso de la radio en Polonia, que empezó a usar voces generadas por IA en lugar de periodistas para ciertas noticias o segmentos. Vulnerables ahora mismo. Son, por un lado, esas tareas que ya sabemos, muy repetitivas, muy predecibles, que siguen reglas fijas. Meter datos en una planilla, llevar cuentas básicas, ensamblar algo en una línea de producción. Exacto, ese tipo de cosas. Pero como decías antes, no es solo eso. Las fuentes que manejamos también hablan de que la IA ya está superando a los humanos en tareas específicas que no son tan tontas, digamos. Tal cual. Por ejemplo, hay estudios, creo que el New York Times citaba uno, sobre cómo la IA ayuda y a veces supera en precisión en ciertos diagnósticos médicos a partir de imágenes, Ajá. o en la redacción de documentos legales bastante estándar, o haciendo análisis financieros básicos. Ahí la IA puede ser muy rápida y precisa. Entiendo. Y hay cifras sobre esto, ¿no? Mencionaste al FMI. Sí, el FMI tiene una estimación bastante fuerte. Calculan que casi el 40% de los empleos en todo el mundo están, y usan la palabra, expuestos a la IA. 40% es muchísimo. Es un montón. Y si que vas a las economías más avanzadas, Estados Unidos, Europa, esa cifra salta hasta el 60%. 60%. Ojo, esto no significa que todos esos trabajos van a desaparecer de un día para otro. Expuesto quiere decir que van a cambiar profundamente, o que parte de sus tareas se pueden automatizar. Claro,
que la IA va a entrar ahí de alguna manera. Exacto. Y si tuviéramos que listar algunos de esos trabajos que las fuentes marcan como de mayor riesgo, ¿cuáles serían? Digo, para que la gente se haga una idea más concreta. Bueno, se mencionan varios. Por ejemplo, operadores de call centers, recepcionistas, muchos asistentes administrativos, cajeros de tiendas, de bancos, tareas de atención al público o administrativas muy pautadas, ¿no? Eso mismo. También contadores para las tareas más básicas de registro y cálculo, analistas financieros que hacen los reportes más estándar. Ujú. Incluso, como decíamos, periodistas o escritores para generar contenido muy simple, muy basado en datos. Traductores automáticos que ya son muy buenos para muchas cosas. Diseñadores gráficos para tareas repetitivas o simples plantillas. Claro, no el diseño súper creativo, pero sí lo más básico. Probablemente. También conductores de camiones, autobuses, taxis, con el avance de los vehículos autónomos. Agentes de viajes que ya vienen golpeados por Internet, repartidores, gente de atención al cliente para las preguntas frecuentes, las FAQs, digamos. Es una lista larga y variada. Sí, toca muchos sectores. Y acá es interesante ver cómo hay visiones distintas, ¿no? Sí, mencionaste a Musk y Gates. Claro. Elon Musk, por ejemplo, ha dicho cosas bastante radicales, como que incluso médicos y abogados podrían ser superados por la IA en muchas de sus funciones. Es una visión más disruptiva, quizás. O más pesimista, según cómo se mire. Podría ser. Bill Gates, en cambio, parece tener una visión un poco diferente. Él ve a la IA más como una asistente superpoderosa. Como una herramienta de apoyo. Exacto. Por ejemplo, en medicina. Él cree que la IA puede hacer el trabajo pesado, el análisis de datos, liberar a los doctores de tareas rutinarias para que ellos se puedan enfocar en lo complejo, en el trato humano, en la empatía, en el juicio crítico que la máquina no tiene. Interesante ese contraste. Entonces, frente a todo este panorama de riesgo, de transformación que describís, la pregunta obvia es, bueno, ¿y dónde sí hay futuro? ¿Qué trabajos parecen más resistentes o incluso están naciendo gracias a esto? Buena pregunta. Y la respuesta apunta justamente a lo que nos hace humanos. Todo lo que requiere creatividad posta, pensamiento crítico, inteligencia emocional, la capacidad de resolver problemas nuevos, complejos, que no tienen un manual. Las famosas habilidades blandas o human skills. Las que no se pueden programar tan fácil, digamos, exactamente. Y, por supuesto, todos los roles que están directamente ligados a crear y manejar esta tecnología. Especialistas en IA y en análisis de datos, que son súper demandados. Expertos en ciberseguridad, porque todo esto genera nuevos riesgos. Ingenieros en robótica, desarrolladores de software que sepan integrar IA. Diseñadores de experiencia de usuario, UX/UI, para que interactuemos bien con estas tecnologías. O sea, la tecnología crea trabajos para manejar la propia tecnología. En gran parte sí. Y Gates, por ejemplo, menciona áreas específicas donde ve mucho futuro. Energía, biología, especialmente la computacional y toda la ingeniería relacionada con la IA. Entendido. Y mencionaste también, como de pasada, algunos trabajos manuales. Sí, por ahora, al menos, ciertos trabajos manuales que requieren mucha destreza fina, mucha habilidad física y adaptabilidad al entorno, como plomeros, electricistas, gente de la construcción, parecen menos amenazados a corto plazo, aunque la robótica avanza mucho también ahí, ¿eh? Claro, por ahora es la clave. Exacto. Y también se habla mucho de este concepto de la IA como aumentadora, como una herramienta que potencia nuestras capacidades. ¿Cómo sería eso? Pues imagina un juez usando IA para revisar miles de casos previos y encontrar patrones, pero la decisión final sigue siendo humana. O un médico usando IA para el diagnóstico, como decíamos, pero la interpretación final y el plan de tratamiento lo decide él o ella. O un diseñador usando herramientas de IA para generar ideas, pero la curación y el concepto final son suyos. O sea, la IA como copiloto, no como piloto único. Esa es una buena analogía, sí. Un copiloto muy capaz. Y todo esto, volviendo a la velocidad que mencionábamos al principio, nos lleva a la necesidad de adaptarnos, ¿no? Ya no sirve eso de estudiar una carrera y trabajar de eso toda la vida. Totalmente obsoleto ese modelo. Ahora se habla constantemente del reskilling y el upskilling,
¿Qué significan exactamente esos términos? Reskilling es básicamente aprender habilidades nuevas para poder moverte a un rol diferente, quizá uno que tenga más futuro. Y upskilling es profundizar o actualizar las habilidades que ya tenés dentro de tu mismo campo, para seguir siendo relevante, para poder usar estas nuevas herramientas como la IA. O sea, aprender cosas nuevas para otro trabajo o aprender cosas nuevas para tu trabajo actual. Exacto. La conclusión es la misma. El aprendizaje tiene que ser continuo. Dejó de ser algo que haces una vez y listo. Ahora es parte del trabajo mismo. Suena a que la típica alfabetización digital, saber usar una compu o un programa, ya no alcanza. Se necesita algo más profundo. Mucho más. Una alfabetización digital avanzada, entender cómo funcionan estas herramientas, qué pueden hacer, qué no, y sobre todo desarrollar ese pensamiento crítico para usarlas bien. Claro. Y ante la posibilidad de que todos estos cambios dejen a mucha gente sin trabajo, al menos temporalmente, ¿se está hablando de soluciones a nivel social? Sí, claro. Es un debate enorme y muy necesario. Por eso se empieza a oír hablar, cada vez más, de ideas como la Renta Básica Universal, RBU. Que es darle un ingreso mínimo a todos, trabajen o no. Exactamente. Es una idea controversial, con muchos pros y contras, pero figuras como el propio Musk la han mencionado como una posible necesidad en un futuro donde el trabajo tradicional no alcance para todos. Es un parche quizá, o una red de seguridad mientras la sociedad se reconfigura. Es un debate para otro análisis profundo, seguramente. Sin duda. Bueno, para ir cerrando entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de todo esto, ¿cuál sería? Yo diría que la IA no es necesariamente el fin del trabajo como concepto, pero sí es, sin duda, una redefinición muy profunda. Una transformación. Eso, una transformación. ¿Que impacta lo rutinario? Sí, pero ojo, también se mete en lo creativo y lo analítico. Y lo más importante, nos exige a todos, individuos, empresas, gobiernos, una capacidad de adaptación a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Y la clave para navegar esto, para mí, la clave está en desarrollar y sobre todo valorar esas habilidades que son genuinamente humanas. La creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la colaboración, la resolución de problemas complejos y fundamentalmente cultivar esa capacidad de aprender continuamente, de no quedarse quieto. Tal cual, la IA puede ser una herramienta brutalmente poderosa, pero tenemos que aprender a ser nosotros quienes la manejamos y no al revés. Perfecto. Y como siempre, nos gusta dejar una pregunta picando. Algo para que quienes nos escuchan sigan pensando. A ver, Más allá de qué trabajos específicos cambian, se van o aparecen, ¿cómo podría toda esta revolución tecnológica cambiar nuestra relación fundamental con el trabajo? ¿Qué pasa si el empleo tradicional, ese de 8 horas, 5 días a la semana, deja de ser tan central en la vida de muchas personas? buena pregunta. ¿Qué pasa con nuestra identidad, que muchas veces está tan ligada a lo que hacemos, a nuestro trabajo, y con el sentido que le damos a nuestras vidas si ese pilar se tambalea o se transforma radicalmente? Es profundo eso. Toca fibras muy íntimas de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo estructuramos nuestra sociedad. Exacto. Ahí queda la reflexión.